Capítulo 20. Charlas cotidianas. Y así, Mao Mao se encontraba una vez más en el palacio de Jinshi. Los oficiales encargados de la seguridad del palacio ya conocían a Mao Mao. Tras una revisión rápida de sus pertenencias, la dejaron pasar sin problemas. Sí, la cena aún no ha comenzado, pero ya está lista, dijo Suiren con una sonrisa. Incluso Suiren, con la naturalidad de una amable tía, había preparado la comida como si fuera una cena familiar. Aunque la mesa estaba llena de platos que Mao Mao deseaba probar, no podía lanzarse a comer sin más. No era la anfitriona, y mucho menos podía permitirse descortesías frente a un miembro de la familia imperial. Ya está todo listo, ¿verdad? Siéntate de una vez, ordenó Jinshi con su habitual tono seco. Mao Mao lo observó con curiosidad. No había licor sobre la mesa, un detalle que no pasaba desapercibido. Aunque en otras ocasiones, Mao Mao solía probar la comida primero bajo el pretexto de ser la catadora, la disposición de los platos ese día sugería algo distinto. Parecía que se le invitaba a compartir la comida, no solo a verificar su seguridad. Realmente era una lástima que no hubiera alcohol, pero no había remedio. Aunque quisiera, no puedo comer antes que un noble. Mao Mao lo miró fijamente. Jinshi probó el arroz con una expresión incómoda. Puedes comer. Eso estaba esperando, pensó Mao Mao. Como recibió el puedes empezar de Jinshi, Mao Mao tomó los palillos y se sirvió del arroz con caldo. El aroma del pollo era reconfortante y el caldo estaba impregnado de sabor. Los granos de arroz flotaban junto a pequeños trozos de carne, como si la cena hubiera sido preparada con una atención especial. Jinshi lo observaba fijamente mientras bebía su té. ¿Y cómo está el trabajo últimamente? Soy la misma, respondió Mao Mao después de tragar con calma lo que tenía en la boca. Yo tampoco he tenido cambios, dijo Jinshi con esa voz que parecía más suave cuando no estaba rodeado de subordinados. Con que tú tampoco, pensó Mao Mao. Ella se refería en realidad a que Yao, Enen y yo habían cambiado últimamente, pero no consideró necesario corregir el malentendido. No te preocupes por eso, observó mentalmente. Jinshi parecía querer decir algo, pero no sabía por dónde empezar. Su expresión lo delataba. No había necesidad de decir no pasa nada en voz alta. Ella ya lo entendía. No tiene que forzarse a hablar si no quiere, pensó Mao Mao. Mientras comía en silencio, recordó que, al menos en apariencia, estaba allí para verificar el estado de salud del príncipe imperial. Masticó con calma un delicioso panecillo al vapor antes de tragarlo. Mao Mao dejó los palillos sobre la mesa. Su salud parece estar en buen estado, maestro Jinshi. Jinshi solía parecer agotado por el exceso de trabajo, pero hoy no se veía tan mal. Sí, aunque tú lo detestes, ahora tengo un subordinado que me ayuda a reducir la carga. Gracias a eso, tengo libres los próximos 2 días. ¿Y tú? Yo también. Tengo algo parecido a trabajo mañana. Voy al pabellón Ciruela Rojo, así que lo tomo como trabajo, pensó Mao Mao. Era raro ver a Jinshi con días libres, pero Mao Mao no podía evitar sentir cierta antipatía por el subordinado que probablemente había hecho posible ese descanso. Si se trata de ese sujeto con el kanji de tigre en su nombre, puedo encargarme de él y que parezca un accidente. Por el bien del futuro, claro. Si fuera otro subordinado, no habría problema. Mao Mao frunció el ceño. No le gustaban los hombres como Hulan, esos que llevan el carácter de tigre en el nombre y en el temperamento. Detente, por favor, exclamó Jinshi agitando la mano como si espantara una idea molesta. Ya tengo bastante con Chue, que apenas ve una oportunidad y ya está pensando en cómo deshacerse de él. ¡Ánimo, señorita Chue! Mao Mao animó a Chue, su compañera en el odio hacia Hulan. Aunque no lo parezca, es bastante útil en labores de inteligencia. ¿Ah, sí? ¡Qué pena! Mao Mao chasqueó la lengua mientras devoraba la comida sin pausa. Parece que tú estás bien de salud, al menos. Sí, porque ya terminé con el trabajo que más me revolvía el estómago en los momentos cruciales. Mao Mao se sobó el abdomen. Fue un trabajo que me dejó con dolor de estómago, como aquel en el que tuve que examinar el vientre de otra persona. Jinshi desvió la mirada con discreción. Vaya, ¿no ha pasado nada fuera de lo común? Jinshi intentó cambiar de tema. Ahora que lo mencionas, recibí una carta de una amiga de los tiempos del Palacio Interior. ¿Tu amiga? ¿Será aquella joven que asistió a la escuela de caligrafía? Sí, lo recuerdas bien.
Mao Mao pensó en Xiaolan, aquella amiga que había asistido con dedicación a la escuela de caligrafía en el palacio interno. Al menos aprende a escribir bien, si puede enviarte cartas. Probablemente esté bien, respondió Mao Mao, aunque siempre olvida escribir desde dónde envía sus cartas, así que nunca sé a dónde responder. Supongo que podría preguntar al guardia que recibió la carta. Él debe saberlo. Jinshi se llevó la mano al mentón, pensativo. Entonces, ¿debería investigar? Jinshi, con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más difícil de definir, recibió la negativa de Mao Mao con un leve movimiento de cabeza. Prefiero que la dejen tranquila. Mao Mao bebió un sorbo de su té con calma. ¿Por qué? ¿No te interesa saber cómo está? No. Si supiera dónde vive, solo le escribiría una vez, dijo Mao Mao mientras se servía más té. Le respondería, no me contactes al distrito del placer. Podrían surgir rumores extraños. Y entonces, eso sería todo. Enviar cartas a un burdel no es algo que se haga normalmente. Dicen que Xiaolan siempre deja sus cartas con el portero del distrito del placer, pero Mao Mao no puede evitar preguntarse si alguien más la está viendo. No es lo habitual. Podríamos preparar otro destinatario. ¿No estaríamos aumentando el trabajo de la señorita Chue? Si Xiaolan es feliz, eso bastaba. Involucrarse con Mao Mao solo haría que Xiaolan también fuera vigilada. Incluso sus cartas serían censuradas. Por eso, sus respuestas siempre terminan siendo insulsas. Si Xiaolan está viviendo en paz, lo mejor sería que Mao Mao no se acercara a ella. Hay demasiadas cosas que Mao Mao no puede mencionar a la ligera, como la marca de Jinshi, la cirugía del emperador, la viruela, pero al mismo tiempo es consciente de que está siendo cruel con Xiaolan. Mao Mao no quiere responder. Lo único que desea es seguir sabiendo sobre la vida cotidiana de Xiaolan sin alterar nada y esperar que algún día se canse y deje de escribirle. Eso es todo. Quiero volver a sentir como si estuviera hablando con Xiaolan, pensó Mao Mao frente al lavadero del harén, mientras comía unos bocadillos y escuchaba rumores. Podía volver a sentir aquella época. Maestro Jinshi, ¿ha escuchado algo sobre la viruela? Aunque se tratara de alguien como Jinshi, había que elegir bien las palabras. Había que tener cuidado de no decir nada innecesario. Ahora mismo, Hulan está investigando el asunto de la viruela. Por lo visto, todavía no logran descifrar la ruta de infección, ¿verdad? Así es, respondió Mao Mao. Entre los temas que discuten los médicos de la corte, hay ciertos asuntos que, por un acuerdo tácito, no deben mencionarse a la ligera. Jinshi, siendo consciente de ello, debió haber elegido a propósito las palabras ruta de infección. He oído que sospechan de un hombre llamado Kokuyou, continuó Jinshi. Dicen que infectó deliberadamente a varios niños para propagar la enfermedad. Vaya, así que está al tanto de todo, respondió Mao Mao sorprendida. ¿Y bien? ¿Es el culpable? Mao Mao negó lentamente con la cabeza. No es que le fuera imposible hacerlo, pero no tendría ninguna razón para ello. Entonces, si damos por hecho que Kokuyou no es el culpable, ¿quién crees que podría ser? Insistió Jinshi. Al menos, tengo claro que tú no crees que sea él. No por nada me enviaste una carta pidiéndome permiso para ir al pabellón Ciruelo Rojo, diciendo que querías investigar al ganado. En efecto, mañana mismo me dirigiré al pabellón Ciruela Rojo en compañía de Kokuyou. No se preocupe, le informaré de inmediato si noto cualquier cosa sospechosa en él. Mao Mao sabía que, si se quedaba mucho tiempo en el palacio de Jinshi, le costaría un mundo levantarse por la mañana, así que apresuró un poco el ritmo con la comida. De pronto, notó que Jinshi la miraba con una expresión que parecía decir: resuelve este misterio para mí, igual que en los viejos tiempos del palacio interior. ¡Qué falta de escrúpulos!, pensó Mao Mao mientras se cruzaba de brazos. ¿Quiere que le dé mi opinión, aunque sea pura especulación?, preguntó Mao Mao. No es especulación, es deducción, corrigió Jinshi. Atacar a los niños para inocularles la viruela. A primera vista, lo que hace el culpable parece idéntico a lo que hace Kokuyou, pero hay ciertas diferencias. ¿Qué diferencias?, quiso saber Jinshi. Kokuyou probablemente elegía niños sanos y medía bien el momento para asegurarse de que la enfermedad no se agravara. El culpable, sin embargo, está atacando a los niños al azar, sin conocerlos de nada. Además, al ser ataques indiscriminados, tampoco tiene la oportunidad de observar la evolución posterior de la enfermedad. Parece que sentí que era una imitación, una burda imitación. Mao Mao pensó en voz alta. ¿Una imitación? Sí.
como si jugara a ser médico. Me dio la impresión de que solo está copiando los gestos superficiales, sin entender en absoluto el propósito de sus acciones, como un niño que juega a las casitas. Ya veo, un juego de niños, reflexionó Jinshi. Entonces, según tú, alguien intentó realizar el procedimiento para proteger a otros de la viruela, pero fracasó porque solo se limitó a imitar lo que vio, sin entenderlo realmente. Eso mismo pensé, admitió Mao Mao, pero no creo que haya tanta gente que conozca el procedimiento contra la viruela. Sin ir más lejos de los habitantes del pueblo que Kokuyou trató, casi ninguno. Pero, por lo que he oído hasta ahora, pareces confiar bastante en ese tal Kokuyou. ¿Qué clase de hombre es? Así que Jinshi no lo conoce, pensó Mao Mao. Cuando uno se reúne con tanta gente a diario, es fácil olvidar quién conoce a quién y hasta qué punto. Es un hombre con la mitad del rostro marcada por la viruela. Aunque es apuesto, siempre oculta el lado derecho de la cara. Es exageradamente alegre, pero tiene conocimientos muy sólidos. Y también es bastante especial con el dinero. Recuerdo que una vez, cuando usted se disfrazó, maestro Jinshi, se hizo una cicatriz de quemadura en el rostro, ¿verdad? Sí, afirmó él. Creo que yo me había comentado algo, pensó Mao Mao mientras volvió a morder un encurtido. Tenían el punto justo de sal, un sabor que te incitaba a comértelos todos sin poder parar. Decían que todos los adultos del pueblo habían muerto. Un momento, volví a pensar en voz alta. ¿Qué ocurre?, preguntó Jinshi al notar su pausa. Ahora que lo pienso, creo que mencionaron algo sobre un adulto del pueblo que había logrado sobrevivir. ¿Ah, sí? Mao Mao se dio un golpecito en la frente. Creía recordar que se lo había contado yo, pero su memoria era un poco borrosa. Quizás lo averigüemos si hablamos con la dama de la corte llamada Yo, sugirió Mao Mao. Así que es apuesto y con conocimientos de medicina. Tengo entendido que no es un médico oficial de la corte, ¿cierto?, inquirió Jinshi. Así es un médico errante, pero parece que tiene una suerte terrible, siempre de un lado para otro. Supongo que si formara una familia en algún lugar, podría sentarse como es debido. ¿Formar una familia?, tartamudeó Jinshi. Jinshi reaccionaba a la más mínima palabra. Mao Mao suspiró, sin saber muy bien cómo lidiar con él. Tiene marcas de viruela en la mitad derecha del rostro. Como ya le dije, es una lástima porque en su origen era un hombre muy apuesto, explicó Mao Mao. Además, su personalidad era tan agradable que seguro que fue muy popular entre las mujeres antes de contraer la viruela. ¿Su cara? ¿Entonces es guapo?, insistió él. Sí, aunque no tanto como usted, maestro Jinshi. Esta era una frase que le había repetido a Jinshi más veces de las que podía contar. Es un buen colega, un compañero de trabajo, dijo recalcando cada sílaba. Trabajo, sí, trabajo, murmuró Jinshi para sus adentros. Mao Mao lo escuchó y se quedó sin palabras. Para desviar la conversación, intentó sacar otro tema, aunque no se le ocurría ningún tema de conversación. Era natural, pues casi todas las charlas entre Jinshi y Mao Mao giraban en torno al trabajo. Hablando de temas... Por cierto, el otro día Chue mencionó que hay un delicioso puesto de Dao Xiaomian, fideos cortados a cuchillo, comentó Mao Mao, mientras tomaba un poco de los fideos que tenía sobre la mesa. Estos también estaban exquisitos, con un caldo sustancioso y lleno de sabor. Fideos cortados a cuchillo en un puesto callejero, murmuró Jinshi con anhelo. Para él era un manjar que, aunque quisiera, no podía permitirse. No había manera de que el hermano menor del emperador pudiera deambular por la ciudad y comer en un puesto callejero. Para algo así, tendría que volver a vestirse con ropas de sirviente y encontrar el modo de ocultar por completo su refinado aroma. Ahora que su rostro era conocido en toda la capital como el del hermano imperial, ya no podía simplemente disfrazarse y salir a pasear como si nada. En sus tiempos como el eunuco, Jinshi, aunque era una figura reconocida en el palacio interior, en las calles de la ciudad era un completo desconocido. Sin embargo, para volver a caminar por la ciudad como antes, la cicatriz de su mejilla derecha era demasiado llamativa, e intentar ocultarla con la apariencia de una quemadura la haría resaltar todavía más. Mao Mao observaba a Jinshi mientras comía. ¿Quiere que pregunte si nos los pueden preparar para llevar?,
Los fideos se enfrían y se aguadan, ¿no crees?, respondió él. Además, lo mejor de todo es sorberlos bien calientes para combatir el frío. Vaya, sí que sabe cómo disfrutarlos. Mao Mao miró de reojo a Suiren. Estaba segura que esa mujer tan competente, a pesar de su edad, se esforzaría al máximo para aprender a cortar los fideos a cuchillo ella misma. Si la señora Suiren aprende a preparar fideos cortados con cuchillo, por favor avísame. No, hay una forma de comerlos mucho antes, dijo Jinshi. Mao Mao comprendió de inmediato que iba a hacer que Suiren se los preparara en ese mismo momento. No la presione demasiado, por favor. Mientras se comía el último trozo de encurtido, Mao Mao pensó que tenía que escribir su informe. Hermano del emperador, estado de salud, bueno.